Señor ministro, yo sé que es agobiante la cantidad de consultas y preguntas, pero eso da cuenta del interés que hay, ¿no es cierto?, por lo que tiene que hacer su cartera, así que le ofrecemos la palabra para responder. Bueno, muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señoras diputados y señores diputados. Sin duda alguna que la profundidad y abundancia de vuestros comentarios me huelga explicaciones respecto de la posibilidad de entrar más en concreto. Habida cuenta que después de 3 días exactamente de instalarnos y atendido que ustedes no esperarán estar 2 días seguidos, sería completamente imposible que me hiciera cargo de todos los detalles en mi primera exposición. Al tercer día Resucitó entre los muertos. Yo creo que en el ánimo de mantener una política de Estado y de buen diálogo, en que me hago cargo de lo que plantea José Antonio Kast respecto de tener una vinculación muy periódica, no solo con los parlamentarios de la nueva mayoría, no es bueno partir descalificando. Yo creo que plantear que nuestra intervención fue una colección de slogans no ayuda a ese buen entendimiento y una precisión conceptual. Un eslogan es un movilizador de las masas carente de contenido. Un principio es un elemento que permite regular la convivencia entre los seres humanos. Lo que yo he establecido aquí son un conjunto de principios que nos anima, por lo cual el país votó. El país sería una forma muy poco apropiada de caracterizarlo, pensando que el país vota por slogans. El país votó por principios y lo que he planteado acá es nuestra concepción de esos principios y de cómo se interrelacionan entre ellos, cuestión que no es simple y es de suyo compleja. Tampoco he planteado, en honor a la lógica, que el tema del lucro, de la segregación y del copago sean elementos que no digan relación con la calidad, en relación a lo que planteó el diputado Gutiérrez. Dije que eran condiciones necesarias, pero no suficientes. Eso. Cuestión que desde el punto de vista de la lógica no entraña que sean independientes. Lo que estoy diciendo, porque a nosotros nos anima un propósito de seriedad, es que sabemos y nos hacemos cargo que incluso eliminando esos 3 elementos no vamos a haber solucionado el conjunto del problema, lo que no significa no haber solucionado parte del problema. Y abundo sobre el particular. Todos los estudios empíricos que se han hecho para Chile señalan de manera robusta que cuando se controla por el capital sociocultural de los estudiantes, los colegios con lucro no han entregado mejores puntajes que los colegios sin lucro o que los colegios sin copago. Si usted a eso añade la diferencia obvia de que los colegios con lucro y con copago cuestan más que los colegios particulares subvencionados, usted podrá llegar a la conclusión irredarguible de que el dinero adicional que han pagado las familias no ha tenido valor agregado de ninguna especie. Entonces, si eso no es suficiente para concluir que el lucro y la calidad se tensionan el uno con el otro, me parece innecesario seguir argumentando. La evidencia en neurociencias señala con entera claridad que la segregación o la discriminación perjudica el rendimiento medio de una clase, toda vez que los niños más motivados y con mejor rendimiento no se perjudican con el convivir con los niños menos motivados y con peor rendimiento, en tanto los niños con peor rendimiento y menos motivados sí se benefician al compartir con los niños con mejor rendimiento y más motivados, de lo que se deduce lógicamente que el segregar es una forma ineficiente o que perjudica la calidad. Por tanto, el dejar de segregar es un elemento que aporta a la calidad. Efectivamente, nosotros tenemos que no hay segregación en los colegios hasta sexto, pero si usted sabe, de séptimo para adelante sí se puede hacer los exámenes de ingreso y se puede segregar, y en la práctica sí se segrega mucho y es necesario, aunque ya tenemos algunas facultades, como ha sido manifiesto en algunos artículos de prensa por parte de la superintendencia, robustecer esas facultades, porque efectivamente una cosa es la letra y otra cosa es la práctica de la ley. Nos encontramos en una situación que
que yo creo que ustedes nos comprenden, compleja. Todos queremos participar en esto, pero también todos queremos que esto no sea simplemente una gran... ¿Cómo se llama esto? Cuando la terapia de grupo no, una... No sé. Catarsis, gracias. Una gran catarsis, porque los estudiantes no pueden seguir esperando. Entonces, vamos a apelar a vuestras confianzas para ir mezclando estos diálogos con otros actores junto con la participación completa de parte de ustedes. En particular, el diputado González y otros que, creo que Fidel, que mencionaron a los asistentes de la educación, nosotros estamos preocupados por incorporar a los asistentes de la educación. Ya hemos tomado contacto con ellos, ya hemos hablado con ellos y estamos esperando un conjunto de propuestas que ellos tienen sobre el particular. Estamos convencidos, así también lo demuestra la investigación, que el ambiente del colegio es un elemento importante a la hora de la calidad educativa. Y los asistentes de la educación, sin duda alguna, que son muy importantes en aquello. Respecto de lo que planteaba un conjunto de diputadas y diputados, con respecto al financiamiento. Y aquí si tengo algún dejo de economía o economicista, como dirán algunos, me disculpan, pero ha sido mi actividad por una vida. Se dice si nosotros vamos a privilegiar el modelo de subvención o un modelo más bien de basado en los financiamientos de la oferta. Lo que de verdad es serio en esta materia es que el costo de entregar educación de calidad varía en función de un conjunto de circunstancias. Exacto. Si yo me voy a la esquina de solo considerar subsidio a la demanda por matrícula o por asistencia, estoy diciendo, y aquí discúlpenme el economicismo, que en la educación solamente hay costos variables que varían con el número de estudiantes. Eso no es correcto, porque la educación también tiene costos fijos, que no dependen del número de estudiantes, que dependen del componente sociocultural del estudiante, que depende de la región, que depende de la lejanía, que depende de un conjunto de otras cosas. Y por tanto lo correcto sería tratar de hacer un modelo más complejo que combine elementos de subsidio basal o de financiamiento basal con elementos que tengan que ver con la cantidad de alumnos que están recibiendo este servicio educativo. Y en eso es lo que estamos trabajando precisamente y se lo presentaremos. Por lo demás es algo que ustedes han anticipado perfectamente mucho antes de mi llegada, porque cuando han aprobado distintos subsidios que no son el subsidio general, como la subvención escolar preferencial y otros, lo que están tratando es, por la vía de distintos subsidios, ir replicando esta estructura compleja de financiamiento que, como digo, tiene relación con cuestiones fijas y con cuestiones variables que no solamente varían en términos de la cantidad del estudiante. Entonces, en respuesta a usted, lo que vamos a hacer es financiar, no subsidiar. Pero financiar adecuadamente, de tal forma que también tengamos un uso eficiente de los recursos públicos. En esto yo creo que confundido un poco las cosas cuando se habla de la libertad de enseñanza. Ya discutí cómo la evidencia empírica es claramente elocuente respecto de no solo lo innecesario del lucro, sino lo antinómico del lucro con la calidad. Y podemos discutirlo cuando discutamos las leyes del lucro. Sino que se ha hablado que esto es la libertad de enseñanza. Para nosotros, y lo vamos a proteger absolutamente, lo ha planteado la presidenta, la libertad de enseñanza es absolutamente necesaria. Lo que no es lo mismo que la libertad de emprendimiento económico. Exacto. Para obtener ganancias con la enseñanza. Son cosas completamente distintas. Una es una libertad civil, la otra es una libertad económica. Y lo que el mundo desarrollado ha establecido casi de manera consensual es que en la educación la libertad de emprendimiento o el proveer educación a través de la motivación del lucro, que es muy importante en todas las otras áreas de la economía, no es un buen incentivo, no es un buen esquema. En Estados Unidos existen apenas unas pocas universidades con fines de lucro que los últimos informes de la Cámara de Diputados de Estados Unidos han mostrado que hay que cerrarlas por lo malas.
esa es la realidad del mundo occidental, del mundo desarrollado al que queremos parecer. Nosotros estamos, desgraciadamente, atrás en esto. Y eso creo que es demasiado evidente, salta a la vista. Con todo, Chile es un país con una tradición pluricultural, pluriconfesional, pluralista, y a diferencia, y lo voy a decir con todas sus palabras, a diferencia de lo que es la norma en la mayoría de los países desarrollados, donde la educación pública cubre virtualmente el 100% de la matrícula y no es confesional. Yo he vivido 12 años de mi vida en países desarrollados, mis hijos fueron a las escuelas públicas y las escuelas públicas no eran confesionales. Chile tiene una tradición cultural de diversidad y pluralidad y a nosotros nos parece que la libertad de enseñanza y que las familias puedan escoger, además de una educación pública laica, una educación que respete su particular sistema de creencias de la familia, religiosa u otras, es fundamental, forma parte de nuestra constitución como nación. Y por tanto, aunque no es el modelo típico de todos los países, nosotros creemos que el continuar con una educación particular subvencionada que le permita a la familia elegir ese tipo de proyectos educativos que tienen que ser suplementarios a aquellos proyectos suplementarios y no sustitutos, aquellos productos educativos que constituyen nuestra esencia como nación, que tendrán que ser entregados por la educación pública, si además de eso hay un proyecto educativo que tiene elementos confesionales o culturales especiales o de un sistema de creencias, en la medida que sea compatible con aquellos sistemas de creencias que tenemos como país, obviamente que tendrá que seguir adelante y sobre la base de un campo de juego nivelado no habrá nada en contra de aquello. Ahora, yo les pregunto, con una mano en el corazón, el que hayamos llegado a un sistema donde la mayoría de los alumnos, salvo exceptuando el 7% de los pagados, estén hoy día la particular subvencionada versus la educación pública, ¿se debe a que los chilenos tienen tantas particularidades en materias confesionales o culturales? No. O sea, ¿por qué en países muy católicos donde tienen buena educación pública pueden ir a Francia, pueden ir a España? Esto no es así. Porque hemos tenido unas reglas del juego que favorecen absolutamente a la particular subvencionada respecto a la educación pública. Entonces, las familias han ido a la educación particular subvencionada no a buscar un proyecto educativo distinto, sino que a buscar estatus, calidad, seguridad, porque hemos, desgraciadamente, amarrado las manos de tal forma a nuestra educación pública que está en lo que está. Y eso es lo que pretendemos nosotros desatar ahora. Y volver a la educación pública en el sitial nacional, ciudadano y republicano que tiene que tener. No son eslogans, son principios. ¿Significa eso que nosotros nos vamos a desentender más allá de lo que sea la educación estatal o subvencionada? No. Y aquí se ha dicho. Aquí puede haber también educación privada, tanto en el ámbito secundario como en el ámbito terciario. Y el Estado, les pregunto a ustedes, ¿debe desentenderse completamente de eso? No. Hay un elemento que se llama fe pública. Y aquí se ha tratado la Universidad del Mar. ¿Le da lo mismo a los chilenos que en cualquier momento una universidad se cierre como una fábrica de salchicha? Y en la eventualidad de la salchicha, y no estoy pensando en los trabajadores, si las salchichas están a medio de hacer o terminadas, la verdad las cosas es que le importa bien poco al resto de los chilenos. Pero si un niño es abandonado cuando está en su tercera carrera de arquitectura o su cuarto año de enfermería, sin reconocimiento de ese título, realmente tenemos un problema social del cual nos tenemos que hacer cargo todos. Por tanto, la garantía de la fe pública, de la continuidad de los estudios, tiene que ser una materia que le preocupe al Estado y al Gobierno. Y frente a su pregunta, presidente, nosotros miramos con preocupación que no obstante, que frente a algunas cuestiones sí hay facultades de intervención, las facultades de, por ejemplo, de intervención y continuidad, y discúlpenme aquí, yo sé que a algunos les va a caer mal el paralelo, pero carezco de uno mejor. ¿Ustedes se podrían imaginar que de la noche a la mañana la superintendencia de bancos cerrara un banco? ¿Qué es lo que ocurriría inmediatamente si eso hacía caerse? Hay una corrida bancaria. La gente dice, no puedo sacar mi plata de la caja, entonces seguro que este banco le debe al banco al lado, y el banco al lado entonces se van todos, tienen que cerrar una corrida bancaria. Por eso hace mucho tiempo que en las cuestiones que resguardan la fe pública está la facultad del Estado para intervenir y garantizar la continuidad del giro mientras no se puedan, ¿cierto?, liquidar o
concluir los compromisos ya adquiridos. Y sobre esto, presidente, le digo, nosotros vamos a trabajar con gran celeridad porque sabemos que tenemos algunas papas calientes entre manos y queremos que el Estado sea responsable. El tema de las regiones, consistente con lo que estaba diciendo respecto del tema de los costos fijos y los costos variables, quisiera agregar que en materia universitaria, las universidades no son todas iguales. Hay unas universidades que son meramente de docencia, hay otras universidades que también hacen investigación, y hay universidades que hacen mucha investigación de lo público, que es una cuestión diferente, no solamente investigación. Esto es sabido en todos los países desarrollados y se conoce como la investigación no apropiable. O sea, si un científico, y nosotros tenemos que tener científicos, que de alto nivel, que no es un científico que produce concretamente, qué sé yo, una vacuna para el virus del salmón, sino que es una persona. Eso en todas partes del mundo es financiado por el Estado, porque no tiene un producto que sea apropiable, sino lo que hace es que ese científico le ayuda a los que están en ciencias aplicadas y es necesario para su formación y su intercambio. Lo mismo, hay universidades que van a tener una connotación de lo público, donde van a tener que recibir un financiamiento especial distinto de la cantidad de alumnos que tengan y distinto de los concursos que puedan ganar por algún emprendimiento de investigación que tenga un resultado de mercado inmediatamente y que pueda ser comprado por una empresa. Así se estructura el financiamiento de la universidad en todos los países desarrollados del mundo. Yo creo que cuando entremos en los detalles nos vamos a poder poner, si no soy suficientemente concreto todavía, puedo entrar más en concreto todavía, pero yo creo que no es el caso. Lo mismo puede ocurrir con respecto a las regiones, y eso es algo que vamos a tener que conversar y estamos muy abiertos. Hay un bien público asociado al desarrollo de las regiones. Y por tanto no podemos tratar todo como una vez más. Esto no es fábrica salchicha. Y hay que buscar la especificidad regional. Y la presidenta planteó, y voy a tener que confesar que desconozco el porqué en estas dos particulares regiones y no en otras. Lo desconozco. No hay universidad. Pero, no hay universidad. Sí, pero es que creo que hay otra más que no hay. No. Ah, entonces será eso. Pero ese fue el argumento. Sinceridad obliga, no sabía. O sea, yo sé que no hay en las dos, pero me han dicho que hay otras más, en fin. Pero justamente lo que estamos tratando es de generar en cada realidad específica unas ciertas capacidades, y yo creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo. Respecto a la gradualidad y la gratuidad, no tengo en este momento los itinerarios precisos de la gradualidad, de cuán rápido se va a acabar el copago. Entre otras cosas, porque como les he planteado, nosotros necesitamos reformular el modelo de financiamiento. Como no todo va a ser subvención general o subsidio a la demanda, el cómo vamos a ir eliminando al copago en función de la inyección de recursos públicos, lo que sí les puedo decir es que tal como vamos a exigir las mismas cuestiones a los colegios particulares subvencionados en materia de fe pública, vamos a otorgar las mismas facilidades. Obviamente no estaríamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano si decimos estamos por una provisión mixta, pero después damos ciertas condiciones a uno que le quitamos a los otros, eso es evidente. Pero exactamente el itinerario del fin del copago no es algo que estoy en condiciones de decirlo ahora. Y la gradualidad en la universidad es algo que ya está dicho en el programa, el 4 y 6, por tanto voy a repetir. 70% en los 4 años, 100% en los 6. ¿Cuánto debe ser el subsidio? ¿A qué aspiramos en el subsidio en el mediano plazo, digamos? Lo preguntó José Antonio Cast. Hay distintos estudios. Me da un poquito de miedo decir cifras porque las van a ser exigibles, pero son claramente más altos que el de hoy día. Ahora, quizás todos estábamos pensando que en el modelo subsidio a la demanda, tanto a los sostenedores municipales como a los otros, todo iba por la vía de la subvención general. En un modelo más mixto hay que sumar todas las distintas formas de inyección, pero todavía nos queda, por así decirle. Y uno de los compromisos que tiene la presidenta es que conforme vayamos disminuyendo los copagos, no se afecte a la calidad de educación de los niños que están yendo a colegios con copago. Por tanto, raya para la suma,
lo que se vaya subiendo, aunque no sea directamente por subvención, sino que puede ser por otro lado, es más o menos lo que se va a poder ir bajando el copago a objeto que se mantenga esa calidad. Evaluación docente, sin duda alguna que cualquier mejoría de la carrera funcionaria tiene que llevar como correlato una mejor evaluación docente. Y ya hay bastante investigación hecha, y nos están ayudando gente muy experta, respecto de cuáles de los elementos de la evaluación docente son buenos predictores o no del valor agregado del profesor. Donde están básicamente lo que se llama el portafolio y lo que se llama también sus capacidades docentes. O sea, el conocimiento específico de la capacidad docente. Hay otras cosas como los años de antigüedad y otras cosas que ustedes saben que no parecen marcar mucho a la hora de generar valor agregado, y por tanto vamos a tener una conversación con el Colegio de Profesores que esperamos llegue a buen puerto, que ustedes sancionarán, para poder tener de un lado incentivo y de otro lado, ¿cierto?, obligaciones. Deberes y derechos tienen que estar juntos. El tema de deudores Corfo que plantea el presidente es un tema que de momento está en el Ministerio de Economía, por tanto tenemos que cruzar información, llevamos 3 días, la próxima vez con seguridad tengo la carpeta al día. Y creo que con seguridad me olvidé de varias de las cosas planteadas, pero por lo menos traté de ir a las cosas más gruesas. Gracias, presidente. No sé, Valentina, si usted quiere agregar. Muchas gracias, señor ministro.